directo a la palabra de Dios. Vamos a estar de pie para honrar la palabra de Dios y leer lo que Dios tiene para nosotros hoy. Amén. Génesis 32, del 22 al 28. Génesis 32, del 22 al 28. ¿Ya está ahí? Amén. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y vamos a irnos ahora a Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Señor, te damos muchas gracias, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que tu palabra es viva, es vida para nosotros, es eficaz y penetra, Señor, hasta lo más profundo. Este día, Señor, te pedimos que nuestro corazón esté dispuesto, esté receptivo, que nuestros oídos estén abiertos para escuchar tu voz y nuestro corazón sensible ante tu presencia, ante lo que tú nos quieres hablar este día. Seas tú, Señor, hablando a través de mi vida. Seas tú, Señor, hablando este día a todos nosotros y nosotros podamos poner por obra esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar. ¿Estamos viendo? Plenitud, muy bien. ¿Ok? Entonces, esta historia ya la había hablado con los siblings, pero no había tenido oportunidad de compartirla con la iglesia. Pero quiero darle un sentido diferente y ligarla a lo que es plenitud. ¿Ok? Entonces, conocemos esta historia de Jacob luchando con el varón o con un ángel, otras versiones dicen, pero sabemos que es una representación de Jesús. ¿Ok? Entonces, hay que entender esto. Dice que la contexto está Jacob una noche antes de encontrarse con Esaú. No ha visto a Esaú por años y la última vez que vio a Esaú lo quería matar. Estaba muy enojado con Jacob porque obviamente le había robado la primogenitura. Entonces estaba enojado y lo odiaba. Entonces esa es la última imagen que Jacob tiene de Esaú. Un hermano enojado, un hermano que lo quiere matar. Y se va a encontrar con él y entonces una noche antes Jacob decide pasar este momento a solas con Dios. Y dice que pasa a su familia, todos del otro lado del arroyo y él se queda solo del otro lado. Y entonces llega este varón y empieza a luchar con él. Entonces, es esta escena en la que Jacob se encuentra solo. Esto es la plenitud. Plenitud finalmente es encontrarnos o tener un encuentro con Dios. Amén. Porque la plenitud está en Dios, está en Jesús. Y cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, estamos experimentando lo que es plenitud. Amén. Entonces, muchas veces el encuentro con Dios no necesariamente ocurre de la manera que esperamos o de la manera tal vez más bonita en la que sí, todo fue muy bonito, lloré, Dios me abrazó. Muchas veces puede ser el encuentro con Dios como el encuentro que está teniendo Jacob con Dios. No es un encuentro en el que llega Dios y apapacha a Jacob. Es un encuentro en el que Dios está luchando con Jacob, en el que está siendo confrontado a su realidad. Entonces muchas veces nuestros encuentros con Dios van a ser así. Y pensamos que si entonces el encuentro con Dios nos está confrontando en algo de nuestras vidas, no es plenitud. Pero si la presencia de Dios es plenitud, aún en la confrontación, aún en la exhortación de parte de Dios, aún en estos encuentros que pudieran parecer así un poco diferentes, eso es plenitud, porque estás experimentando la presencia de Dios.
tal vez no te está gustando del todo, pero estás experimentando la presencia de Dios en el que te está confrontando, en el que te está diciendo, sabes que esto tienes que cambiar, esto tienes que transformar en tu vida. Entonces, esto es lo que pasa con Jacob. Jacob se queda solo y entonces no tiene de otra, no tiene distracciones más que enfocarse en Dios. Porque plenitud es eso, que tú puedas tener todo tu enfoque y toda tu atención en Dios. Cuando nosotros estamos en el tiempo de alabanza, en el tiempo de adoración, es un tiempo en el que nos enfocamos en Dios, en el que toda nuestra atención debe de estar en Dios. No significa que no importe la familia o que no importe el trabajo o que no importen las demás cosas. Significa que en este momento en específico de adoración lo que importa es Dios. Y entonces toda mi atención está centrada en adorar a mi Rey. No importan mis problemas, no importan las distracciones, es el momento entre Dios y yo, en el que solamente estamos Él y yo y toda mi atención está centrada en Dios. Entonces, Dios se encuentra con Jacob, porque tenía que tratar ciertas situaciones con Jacob. Antes de que Jacob se encuentre con Esaú, Dios tiene que tratar con Jacob. Y para poder tratar con él, entonces tiene que demandar toda su atención. Por eso es que Jacob está solo en esta escena. No hay nadie, no está su familia, no están sus bienes, su ganado, nada. Él está solo, encontrándose con Dios. Plenitud es enfocar toda nuestra atención en Dios. Y muchas veces si tú no se la das, Dios te la va a demandar. En este caso vemos que Dios le demanda la atención a Jacob. No tienes de otra, no tienes para dónde escapar, Jacob. Me tienes que encontrar aquí y ahora. ¿Ok? Entonces, si tú te pones a pensar, al día siguiente se iba a encontrar ¿a quién? A Esaú. Ok, entonces, había una probabilidad muy alta en la mente de Jacob de creer que al día siguiente podía morir. Porque es como la última vez que vi a mi hermano me quería matar, mañana lo voy a encontrar, es muy probable que me quiera matar. Es muy probable incluso que pueda morir, porque sabemos que Esaú era un hombre de batalla. Si alguien sabía pelear, era Esaú, no era Jacob. Entonces había una probabilidad un poco alta. Entonces, ¿qué es lo que hace Jacob? ¿Qué hace Jacob esa noche sabiendo que al día siguiente puede morir? Él decide pasar esa noche con Dios. Él decide tener ese encuentro con Dios. Y no es un encuentro del todo bonito, porque está siendo confrontado. Está siendo retado a cambiar y a ser transformado. Entonces, sí o sí tiene que provocar un cambio. Nosotros sabemos la historia de Jacob y sabemos cómo era Jacob. Sabemos que hacía trampa, que era mentiroso, que obviamente él le mintió a su hermano, le mintió a sus papás, etc. Entonces sabemos cómo era Jacob. Pero en este momento es una noche antes de encontrarse con Esaú, una noche antes de saber que podía morir, y él decide entonces estar con Dios. Lo más probable es que Jacob estuviera orando esa noche. Lo más probable es que estuviera agradeciéndole tal vez a Dios todo lo que había vivido, la familia que había tenido, lo que había logrado hasta ese momento, poniéndose a cuentas con Dios, estando en esta plática, en esta conversación antes de la lucha. Y sí o sí provocó un cambio en Jacob, porque no es ese Jacob el que está queriendo hacer trampa, queriéndose escapar. No, es un Jacob que está finalmente cambiando, iniciando en esta transformación de quién es Jacob. Entonces, sí o sí, la plenitud tiene que provocar un cambio en nosotros. Porque si plenitud es la presencia de Dios, la presencia de Dios nos transforma y la presencia de Dios nos cambia. Entonces, sí o sí, plenitud tiene que provocar un cambio. Ahora, dice el versículo que luchó con él un varón. Es decir, Jacob no luchó con el varón luchó con Jacob. Es decir, que es Dios queriendo algo de Jacob. No solamente le demanda su atención, le está demandando algo más. ¿Sabes qué, Jacob? Este día tú tienes que enfrentarte a tu realidad. Tú tienes que enfrentarte a lo que realmente tú eres y entonces ser transformado. Y si nos ponemos a pensar, obviamente el varón pudo ganar en cualquier momento. En cualquier momento él podía ganar, incluso sin hacerle algo. Él podía ganar porque finalmente era Jesús, era Dios. Pero vemos que está peleando hasta que raya el alba. Toda la noche están peleando. Pero finalmente Jacob es derrotado.
Y vemos, si podemos leer Oseas 12:4, no fue una rendición feliz, fue una rendición en la que él llora. Dice, venció él al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel la halló y allí habló con nosotros. Es un Jacob que está llorando, que está rendido totalmente a Dios. Ya no puede pelear con Dios porque vemos que lo hiere, ya no puede pelear con Él, pero sí puede aferrarse a Él. Y muchas veces nosotros podemos tener esta actitud con Dios, en la que estamos peleando con Dios. Y una pelea en la que, no, Dios, es que no es así, yo creo que es así. No, Dios, es que a mi manera es mejor. O sea, yo sé que tú me das este consejo, pero yo creo que si yo hago esto, me va a salir como quiera. Y estamos en esa pelea con Dios. Pero finalmente Jacob es derrotado y tiene que entender que no tiene que pelear con Dios más que aferrarse a Él. Estar en ese tiempo con Él. Siendo fuerte, no gana la bendición, pero siendo débil sí la ganó. Porque vemos que hasta que Jacob es herido, después ocurre la bendición. Pero mientras él podía estar fuerte, con salud completa, en el primer tiempo, en la primera hora que tenía todavía fuerzas, no gana. Pero es loco incluso pensar que en el momento en el que es más débil es cuando obtiene la bendición. Porque a la bendición le antecede una rendición. A la bendición le antecede una rendición. Una rendición en el sentido de, ¿sabes qué, Dios? O sea, yo no puedo, yo necesito de ti. Yo me someto a tu voluntad. Tú tienes que gobernar sobre mi vida. Si quieres cambios, yo necesito que tú estés conmigo. Y entonces obtenemos esa bendición de parte de Dios. Su verdadero enemigo no era Esaú, su verdadero enemigo era él mismo. Y vemos que finalmente Jacob obtiene la bendición. Y le cambia el nombre ¿a cuál? A Israel. Dentro de sus significados es Dios gobierna. Y dice al final del último versículo que leímos, el 28, que Jacob venció. Y venció, y hubo esa victoria cuando Dios conquistó la vida de Jacob. Porque hay victoria cuando Dios gobierna nuestras vidas. No hay victoria cuando nosotros le ganamos a Dios. Es la victoria cuando Dios nos ganó a nosotros, nos conquistó y es capaz de gobernar nuestro carácter, nuestras emociones, todo lo que nosotros somos. En ese momento es cuando Jacob logra la victoria. Ganamos si perdemos. Es decir, ganamos si perdemos esas actitudes que no deberían de estar. Ganamos si somos capaces de perder ese orgullo. Ganamos si perdemos con Dios. Porque entonces nos estamos sometiendo a la autoridad, la máxima autoridad que es nuestro Padre. Pero vemos que antes el varón le hace una pregunta y le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él tiene que decir, Jacob. Antes de la bendición, antes de que le cambie el nombre, él tiene que reconocer lo que él es. Y no es un nombre que le enorgullezca a Jacob para este punto, porque toda su vida ha crecido con estos comentarios negativos, con esta mala imagen incluso de su propia familia, de sus compañeros, de sus amigos, de su mismo casa, etcétera. Ha crecido rodeado de este mal concepto que las personas tienen de él. Pero él tiene que reconocer frente a Dios lo que él es. Soy mentiroso, soy usurpador, hago trampa, esto no está bien, esto está mal en mí. Y entonces él tiene que ser sincero frente a Dios, para que entonces pueda obtener esta bendición de parte de Dios y tener esta nueva identidad en Dios. Y eso es lo que a veces nos falta a nosotros, ser sinceros frente a Dios. Porque bien sabemos que no le podemos esconder nada a Dios, pero actuamos como si pudiéramos esconderle algo a Dios. Hace poco yo me desperté en la noche y no podía dormir, y entonces empecé a hablar con Dios. Entendí que quería hablar conmigo y yo sentí esta pregunta de parte de Dios y me dijo, si me pudieras ser sincera, ¿qué me dirías? Y le dije, si te soy sincera,
Si te soy sincera, yo me equivoqué en esto. Si te soy sincera, este fue mi error. Si te soy sincera, me duele esto. Si te soy sincera, estoy enojada porque esto pasó. Si te soy sincera, yo sé que estoy mal en esto. Yo sé que no, esto no lo he cambiado. Yo sé que esta área de mi vida tal vez la he ignorado y no quiero enfocarme en eso. Si te soy sincera, lo puedo reconocer frente a ti. Quiero ser sincera contigo porque sé que no te puedo ocultar nada. ¿Y qué tal si cada uno de nosotros hiciéramos ese ejercicio? Si te soy sincera, Dios, esto pasa. Si te soy sincera, yo sé que en eso estoy mal. Si te soy sincera, sé que esta actitud no es la correcta. Si te soy sincera, sé que esta actitud no es como a ti te gusta que yo actúe. Entonces, ser sinceros frente a Dios para poder ver ese cambio en nosotros. Porque no vamos a lograr el cambio así por arte de magia, nada más porque sí. No, tenemos que ser sinceros frente a Dios, porque a Dios no le podemos ocultar nada. Y reconocer incluso en nuestros errores, reconocer nuestras áreas de oportunidad, reconocer en lo que fallamos, en lo que pecamos, en lo que estamos mal, en lo que no le agrada a Dios, para entonces permitir que Dios gobierne nuestras vidas. Porque Dios no va a poder gobernar donde hay mentiras. Dios tiene que gobernar cuando hay honestidad de nuestra parte. Si nosotros somos sinceros, si nosotros nos rendimos a Dios, Dios va a decir: ¿sabes qué? Eres sincero, eres honesto, puedo gobernar sobre ti. ¿Por qué? Porque estás siendo sincero conmigo. No me estás ocultando algo. Aun cuando yo lo sé, tú no me lo estás ocultando, y yo puedo gobernar sobre eso. Y entonces leíamos Colosenses 2:9 y dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y esta parte de la deidad, aunque no lo dice, representa la Trinidad. Es decir, en Jesús habita, sí, Jesús el Hijo, pero también el Padre y también el Espíritu Santo. Y este es el punto, que si nosotros entendemos que la plenitud también es la deidad, es decir, la Trinidad, tú no puedes hacer a un lado la parte que te conviene. Tú no puedes decir: me quedo con el Padre, pero saco al Espíritu Santo que me está confrontando. Porque no estás experimentando plenitud. Plenitud implica la Trinidad. Acepto el abrazo del Padre, acepto el corazón del Padre que siempre está dispuesto a recibirme y a darme, pero también acepto al Espíritu Santo que me está confrontando, que me está redarguyendo en lo que estoy mal. No puedo hacer a un lado la parte que me conviene a mí. La plenitud es experimentar las tres: a Dios Padre, a Jesús el Hijo, pero también al Espíritu Santo. Por eso dice que en Jesús habita la plenitud de la deidad. No saquemos la parte que nos confronta, porque si no, entonces no estamos experimentando plenitud. Estamos simplemente viendo nuestra conveniencia. Tenemos que experimentar plenitud cuando somos capaces entonces de escuchar la voz del Padre, de ir con Jesús, pero también reconocer lo que el Espíritu Santo está hablando en nuestras vidas. Eso que te dice: ¿sabes qué? Eso está mal. Si te equivocaste, no debiste de actuar así, debiste de contestar de esta manera. Escucha la voz de tu pastor, escucha a tu líder, porque Él te está hablando. Soy yo a través de Él. Eso que es el Espíritu Santo redarguyéndonos constantemente, no podemos hacerlo a un lado. No nos gusta tal vez, pero es Dios también hablando a nuestras vidas, y no podemos hacerlo a un lado, porque si no, entonces te estás perdiendo de experimentar plenitud. Vamos a Colosenses 1:15 al 19. Pablo habla mucho en Colosenses acerca de esta plenitud, de principios de doctrina, del sacrificio de la cruz, de la redención, porque en esa iglesia se movían muchas doctrinas incorrectas. Y entonces Pablo tiene que declarar esto: ¿qué es plenitud? Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Cuando Pablo escribe esto, si tú te vas al griego, es diferente la palabra habitar, cuando dice habitar permanentemente, habitar temporalmente. Cuando Pablo está escribiendo esto, viene habitar permanentemente. Es decir, que Jesús no era temporalmente Dios, Jesús era permanentemente Dios. Es decir, que la plenitud no son momentos y plenitud no es algo temporal, plenitud es permanencia. Plenitud tiene que ser algo permanente porque Dios es eterno, Dios es permanente, Dios siempre está. Entonces, no podemos creer que porque sentí bonito en la alabanza, estoy experimentando plenitud, porque eso solamente fue tu emoción, el momento. Estás pasando una situación difícil, te identificaste con la canción, lloraste y tú piensas que eso es plenitud. Solamente fue un momento. Pero si la plenitud no es algo permanente en tu vida, no es plenitud, porque plenitud es algo permanentemente. Ahora, plenitud, cuando en el tiempo de Pablo, cuando utilizaban la palabra plenitud, era un término técnico en teología en ese tiempo. Y significaba la totalidad de los atributos de Dios. Viene del griego pleroma, pero aparte de esto, dice toda la plenitud. Plenitud significan todos los atributos divinos. Pero aparte de esto, Pablo decide ponerle antes toda plenitud, cuando ambas significan todo. Pero es como para poder hacer un énfasis en esta frase, toda plenitud. Es decir, sí, todos los atributos, pero cuando le antecedo el toda, es decir, que todos los nombres que hay en la Biblia, todas las maneras en las que se le habla a nuestro Dios, todas esas representan a Dios, cada una de ellas. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el primogénito, Él es el salvador, Él es el rey, el que está sentado en el trono, el cordero y el león. Todo lo que viene en la Biblia acerca de nuestro Dios, todos los atributos, eso es plenitud. Entonces, es como esta cumbre en la que hace todas las declaraciones de la Biblia, encerrando todo esto en esta frase, toda la plenitud. Cada atributo que leemos en la Biblia, cada nombre que se le da a nuestro Dios, es como si lo encerráramos todo en esta frase, toda plenitud. Entonces, este punto de los atributos de Dios, decíamos hace rato que Jacob finalmente encuentra la plenitud. Pero Jacob no encuentra la plenitud por obtener la bendición. Jacob encuentra la plenitud por el encuentro con Dios y por rendir su voluntad a la voluntad de Dios. Porque tenemos este concepto equivocado, que plenitud es bendición. Plenitud no es bendición. Plenitud no son cosas materiales. Incluso nos venden este concepto de siéntete pleno, si tienes la casa de tus sueños, si tienes el carro, si tienes tus metas profesionales, si alcanzas tal estatus, si alcanzas tal nivel económico, y entonces eso es pleno. No, plenitud no está en la bendición, y es algo que tiene que entender Jacob. ¿Sabes qué, Jacob? O sea, la plenitud no la vas a encontrar en la bendición que yo te dé. La plenitud no la vas a encontrar en el reconocimiento de la gente que tanto quieres. La plenitud la vas a encontrar en Jesús. La vas a encontrar hasta que realmente te rindas a la voluntad de Dios y dejes que entonces Dios gobierne tu vida. Porque lo más sencillo de todo es cambiarle el nombre a Jacob. Lo difícil es que Jacob viva ahora conforme al nombre de Israel. ¿Sabes qué, Jacob? Te cambió el nombre. Dios gobierna. Jacob, controla tu lengua. Jacob, controla tus acciones. Jacob, no te comportes así. Jacob, da ejemplo del significado de tu nombre. Lo más fácil era el cambio de nombre. Lo difícil es que viviera de acuerdo al nombre. Entonces, esto es lo que pasa con nosotros. Que plenitud tenemos que reconocer que no es buscar una bendición,
es cuando Dios gobierna sobre nosotros, es cuando nos podemos someter a la voluntad de Dios. Y entonces Jacob conoce esta nueva atributo de Dios, en el que sí, Dios redime, pero también confronta. Y ambos son atributos de Dios, ambos son cualidades de Dios. Entonces, si toda la plenitud representa todas las cualidades, todos los atributos de Dios, significa que no puedes excluir una cualidad o un atributo de Dios. Si decimos vivir en plenitud, en la plenitud no podemos excluir los atributos de Dios. No puedes vivir solo de la cualidad de Dios que suple tu necesidad. ¿Sabes qué? Yo conozco un Dios sanador, pero porque me conviene que me sane. Pero quiero hacer a un lado el Dios que me confronta. Quiero hacer a un lado el Dios que es juez. Quiero hacer a un lado ese Dios que tal vez puede proveer. Porque plenitud es conocer cada atributo de Dios. Entonces, si es conocer cada atributo de Dios, no nada más tienes que conocer un Dios de amor, tienes que conocer también un Dios proveedor. No nada más puedes conocer un Dios que sana, sino un Dios que restaura. No nada más puedes conocer un Dios que redime, sino también un Dios que es juez. Pero muchas veces el conocer estos atributos de Dios van a demandar de ti pasos de fe o de obediencia. ¿Por qué? Porque muchas veces tú puedes decir, es que yo estoy bien porque yo conozco un Dios que me da. Estás conociendo un Dios generoso, pero no es lo mismo a conocer un Dios proveedor. Porque en el proveedor significa que te quedes sin algo para que entonces entiendas que en Dios lo encuentras. Y en ese quedarse sin algo es lo difícil. Yo conozco un Dios que sana, sí, porque pues ya te enfermaste y que te queda creer en Dios y te sana, sí, pero no conoces un Dios que restaura, que tienes que atravesar por dolor, que tienes que atravesar por algo que te lastima para entender que Él restaura. Yo conozco un Dios que redime, pero no conoces un Dios que es juez, en el que te va a confrontar, en el que te va a decir eso no está bien. Entonces, el conocer atributos de Dios demanda de nosotros tener pasos de fe y de obediencia. Y Jacob es el claro ejemplo. Tiene que conocer un Dios que sí lo redime, pero que gobierna sobre él. Y entonces eso tiene que implicar muchos pasos de fe, de creer que realmente puede cambiar y puede ser transformado, pero también de obedecer lo que Dios le está pidiendo, lo que Dios le está exigiendo a Jacob. Entonces, con nosotros es así. Tuvimos un tiempo muy especial con el profeta, y esto es lo que pasa con las palabras proféticas, que piensas que es plenitud porque te soltaron una palabra profética, porque qué bonito lo que me dijo el profeta y lloré de la emoción y lo que tú quieras. Pero si no lo llevas a aplicar esa palabra profética, no estás experimentando plenitud. Con las palabras proféticas no se activan por sí solas. No es como que Dios te diga, tienes este don y ya el día de mañana vas a tener el don desarrollado. Tienes que dar pasos de fe y tienes que dar pasos de obediencia. Toda palabra profética no se activa sin pasos de fe y sin pasos de obediencia. Entonces, si te dieron una palabra profética, no esperes que se active por sí sola. Tienes que dar pasos de fe, tienes que dar pasos de obediencia. Tan solo tu pastor ya te pidió que dieras un paso, y es que agendaras cita con él para revisar la palabra profética y ver cómo te pueden ayudar. Ese es el primer paso que ya deberías de haber hecho, un paso de obediencia. ¿Por qué? Porque va acompañado de un paso de fe en el que creo que la palabra que me dijo el profeta es posible, porque tengo a Dios, pero tengo que ser obediente a lo que Él me está pidiendo a través de la vida de mi pastor. Me está pidiendo que me someta a alguien que me guíe, lo voy a hacer porque es Dios hablando. Entonces, tenemos este año la visión que le dio Dios a nuestro apóstol Ofir y a nuestros pastores también, es que seamos grandes, pero que engrandezcamos a otros. Y esto es lo que pasa, que en los atributos de Dios tú vas a conocer esto, que ciertamente puedes ser bendecido, pero a veces
Eres más bendecido cuando bendices a alguien más. Lo que pasa con la plenitud y este asunto de conocer las cualidades y atributos de Dios es que estamos muy cómodos en nuestra zona y no queremos dar esos pasos de fe. Te da miedo conocer un Dios proveedor. Te da miedo atravesar dolor. Te da miedo ser confrontado. Te da miedo incluso cambiar cosas que tienes arraigadas. Y entonces te estás perdiendo de experimentar todos los atributos de Dios. Plenitud no son cosas materiales. Yo te puedo platicar de un Dios proveedor y te puedo platicar tantos testimonios de un Dios proveedor porque me he quedado sin algo, mi esposo se ha quedado sin algo y hemos dependido de Dios en diferentes áreas. Y esto es lo que pasa, que a veces te pueden compartir un testimonio y tú piensas que tiene que pasar de la misma manera. Y déjame decirte que muchas veces no va a pasar de la misma manera. Jamás. Porque es Dios teniendo un trato diferente. Si tú esperas que por el hecho de escuchar el testimonio de cómo es que Dios provee, te va a pasar de la misma manera, la realidad es que no. Porque Dios tiene el trato personal con cada uno. Pero muchas veces, como no me pasa de la misma manera que me contaron, pienso que Dios no está ahí cuando Dios sí está ahí. He entendido que hay cosas tan valiosas y no son materiales. Yo puedo tal vez bendecir a una familia y no esperes que coseches la misma manera en la que sembraste. Es decir, no sé, puedo sembrar una ofrenda económica y no significa que vas a recibir en automático a la siguiente semana, al siguiente día, el doble o la misma cantidad de lo que sembraste. No. Pero obtienes cosas tan valiosas como la lealtad, como el honor de una familia, como el apoyo incondicional de esta familia, como las oraciones. Hay cosas tal vez que incluso tú dices, tengo esta necesidad y no ha sido suplida, pero hay cosas tan valiosas. Yo me gozo con la vida de Mari y de Carmen, porque el ver a sus hijos aquí en la iglesia, eso es algo valioso. ¿Tiene precio, Mari? No. Y no es algo material, no es algo económico, es bendición de Dios también. Y es Dios acomodando y es Dios obrando. Y tú podrías decir, es que yo esperaría recibir lo que yo sembré de la misma manera. Pero estás recibiendo algo mucho más especial, algo mucho más valioso, algo que no tiene precio. La salvación de un hijo es tan valiosa. Pero por estar enfocado en que tiene que suceder de la misma manera, en que Dios se tiene que acomodar a este concepto que yo tengo y encerrarlo a fuerzas en ese concepto, te estás perdiendo de experimentar tantos atributos de Dios. Dios actúa de diferentes maneras y de manera tan sorprendente. No esperes que suceda de la misma manera, porque no va a suceder. O tal vez sí. Es Dios al final de cuentas. Pero no te pierdas de conocer algo más de Dios. No te dé miedo dar pasos de fe. ¿Qué tal si ofrendas? ¿Qué tal si das una dádiva, como nos decía el profeta? ¿Qué tal si das otra primicia? ¿Qué tal si Dios te dice, ¿sabes qué? Necesito que hagas esto. Ay, se me hace que no es Dios hablando. No, es Dios hablando. No te dé miedo, porque el mismo Dios que te lo está diciendo es el mismo Dios que te va a respaldar de una o de otra forma. Entonces, tienes que dar pasos de fe, tienes que dar pasos de obediencia, tienes que valorar las cosas que ya tienes. Jacob en el último momento, yo creo que con esta posibilidad de saber que podía morir al día siguiente, de seguro valoró a sus esposas, a las dos, aunque a la otra al principio lo engañaron con ella, la valoró porque estaba a punto de morir, estaba a punto de enfrentarse a algo difícil, pero valoró lo que tenía, agradeció tal vez lo que tenía y entonces estuvo listo para recibir esa bendición. Y es lo mismo contigo. ¿Quieres experimentar plenitud? Vive cada atributo de Dios. No te dé miedo experimentar ese Dios proveedor. No te dé miedo quedarte sin algo, porque Dios es proveedor también. Es generoso, pero también es proveedor.
No te dé miedo atravesar el dolor, porque Dios restaura y Dios redime. Que no te dé miedo dar estos pasos de fe. A veces puedes escuchar tantos testimonios, pero es tiempo de que tú tengas tus testimonios. Es tiempo de que tú le puedas contar a otros lo que Dios está haciendo contigo, y que seas de bendición y engrandezcas a otros. Cuando nosotros nos atrevemos a dar estos pasos de fe, estás engrandeciendo a otros también, porque estás siendo de bendición para otra gente. Seamos grandes y engrandezcamos a otros, pero no podemos ser grandes si no experimentamos la plenitud de Dios, es decir, vivir cada atributo de Dios, incluyendo la confrontación. Si hay una instrucción de parte de tu pastor, de parte de tu líder, si sientes que Dios te está hablando en la prédica, no le saques. Es Dios hablando, es Dios confrontando, es Dios queriendo cambiar algo en nuestras vidas, es Dios queriendo haciéndonos madurar. Y está bien, porque lo estoy conociendo más, estoy experimentando la plenitud. No quiero hacer al lado un atributo tuyo, Dios. No quiero hacer al lado el Espíritu Santo que me está confrontando. No quiero hacer al lado esta parte que no me está gustando. No, porque quiero experimentar plenitud. Cada atributo tuyo, sí el amor, sí la confrontación, sí la redención, sí tu juicio incluso. Porque si en algo estoy mal, pues quiero saberlo. Quiero que me corrijas. Y entonces experimentarás una verdadera plenitud. Entonces, ¿por qué no te pones de pie? Y este día cierra tus ojos y valora cada cosa que Dios te ha dado, porque tal vez piensas que Dios no está en tu vida, que Dios no está actuando, que Dios no está obrando, que Dios se ha olvidado de ti. Y la realidad es que Dios te ha dado tantas cosas y tú no las estás notando. Tal vez Dios te bendijo simplemente con una persona que fue amable contigo, que no te trató mal. Te está bendiciendo tal vez con puertas abiertas. Te está bendiciendo con que tienes un trabajo, con que tienes una casa, con que tienes un carro. Te está bendiciendo con el recurso para sustentar cada cosa. Te está bendiciendo con buenos compañeros de trabajo, con buenas amistades. Cada cosa que tienes es bendición. Es el amor de Dios reflejado, es la misericordia, es la gracia. Y no lo minimizamos, lo valoramos. Y decirle: Dios, perdóname. Perdóname porque te he exigido que actúes de una manera y no he visto lo que sí estás haciendo por mí. Perdóname porque he estado tan enfocado en que resuelvas mi necesidad, en que actúes como yo quiero, y no me he dado cuenta que siempre estás para mí, que estás obrando de diferentes maneras. Y yo no lo he notado porque he estado enfocado en otras cosas. Pero valoro cada una de ellas. Valoro la amistad, valoro el amor de mis pastores, valoro su guianza, su enseñanza, valoro las puertas que has abierto, y aún las que has cerrado también lo valoro, porque sé que eres tú actuando a mi favor, sé que eres tú obrando de maneras que tal vez yo no comprendo, pero si algo sé es que tus planes son los mejores que los míos. Y pedirle perdón porque no he sido consciente de lo que tú haces por mí, pero sé que tú estás en cada día, al despertar, al acostarme, en mi familia, en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, en mi trabajo. En todo momento estás presente. Y yo, Dios, quiero experimentar plenitud. No quiero hacer a un lado la parte solamente porque me conviene. Quiero experimentar tu amor, pero también quiero ser transformado. Quiero crecer en esa plenitud, conocer cada atributo tuyo, ser transformado por ti. Lo que tú quieras cambiar, lo que tú quieras quitar, lo que tú quieras poner en mi vida, hazlo, Dios. Quiero ser más como tú. Quiero ser transformado por tu presencia.
Y si te soy sincera, puedo presentarme tal y como soy. Puedo decirte lo que me cuesta cambiar. Puedo decirte lo que he estado ignorando todo este tiempo y no quiero enfrentar. Si te soy sincera, puedo decirte esto, Dios. Quiero ser sincera frente a ti. Quiero ser vulnerable ante ti, tú que conoces todo. Y quiero pedirte tu ayuda, que seas tú ayudándome para ser transformado. Que seas tú, Señor, fortaleciéndome para poder dar esos pasos de fe y de obediencia, creyendo que si me atrevo, voy a ver otro atributo tuyo. Voy a conocerte más. Quita todo miedo, todo temor. Permíteme dar pasos de fe, de obediencia. Permíteme creer la palabra que tú has traído a mi vida, pero también buscar el cómo obedecer y cómo crecer. Seguir las instrucciones para poder activar esa palabra profética que tú trajiste. No quiero ser el mismo. Entiendo que plenitud no es una bendición. Plenitud es conocer cada atributo tuyo. Y yo quiero hacerlo. Quiero conocer cada atributo tuyo. Quiero experimentar plenitud, Dios. Quiero atreverme a hacer cosas nuevas para saber quién eres tú, para conocerte cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, conocemos un Dios, tal vez de algunas formas, pero hay mucho que conocer de Dios. Hay tantas cualidades, tantos atributos. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo creo que conozco todos. Lee la Biblia. Estoy seguro que te faltan atributos de conocer de Dios, porque hay demasiados de Él. Y cada día podemos conocer algo de Dios. Puedes estar más sensible ante lo que Dios está haciendo a tu alrededor. Si tú estás sensible, si tú estás expectante, te vas a dar cuenta de tantas bendiciones que tienes en este momento y no estás viendo. Entonces, ¿por qué no honramos este día a Dios con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos?